Hola, vamos a hacer un vídeo repasando un tema de lengua que ya vimos en el primer trimestre. Realmente es un tema de lengua que se explica en primero de bachillerato, pero que yo creo que estaría bien que repasáramos, sobre todo de cara a la PBAU, para aquellos alumnos que tengáis algunas dudas. Bueno, el tema sería el análisis morfológico. Ya sabéis que esto pueden preguntaros la pregunta 4b. En ese caso, cogerían un par de palabras del texto y tendríais que explicar cómo es morfológicamente esa palabra, de manera que tenéis que decir, por ejemplo, cuál es el lesema, cuáles son los morfemas, prefijos, sufijos, todo lo que tenga esa palabra, y también clasificarla pues según sea derivada, simple, compuesta. Esto es lo que voy a explicar aquí en este vídeo. Bueno, aquí tenemos la clasificación de clases de palabras según su estructura. Podemos distinguir palabras simples, palabras derivadas, palabras compuestas y palabras parasintéticas. A estos grupos se puede añadir un quinto que serían las siglas y acrónimos. Os voy a recordar que las siglas y acrónimos son aquellas que están formadas a partir de iniciales de otras palabras. Por ejemplo, ESO es educación secundaria obligatoria. De ahí es de donde han salido, de las primeras letras de esas palabras, la sigla ESO. Se suele llamar sigla cuando se escribe con mayúscula y acrónimo cuando se escribe con minúscula. Vamos a hablar de las palabras simples. Pueden ser palabras constituidas por un solo lesema. Por ejemplo, sol, pirata, pan, leche. Como podemos ver, estas palabras, también llamadas primitivas, no se pueden dividir en unidades más pequeñas, ¿vale? Por lo menos unidades más pequeñas con sentido sí se podrían dividir en letras o en fonemas, pero cuando estamos hablando de unidades que son monemas con sentido no se puede dividir más. Sol sería la palabra más simple o más pequeña que habría dentro de esa familia de palabras. Luego podríamos añadirle pues, una serie de sufijos, es decir, por ejemplo, solecito o soleado, pero la más pequeña posible sería sol. También incluyen las palabras simples aquellas que están constituidas por un solo morfema gramatical independiente, y ahí entrarían un grupo de palabras que serían las preposiciones, todas ellas son palabras simples, a, ante, bajo, cabe, con, contra, todas esas, las conjunciones, los determinantes y los pronombres. Se considerarían todas ellas palabras simples. Luego también tenemos que decir que las palabras simples pueden llevar morfemas flexivos. Son aquellos morfemas que simplemente modifican el género, el número o el tiempo verbal. Por ejemplo, si yo digo niños, pues tengo una palabra simple pero que está en masculino plural. Si en vez de decirla en masculino plural la digo en femenino plural, niña sigue siendo una palabra simple, porque los morfemas flexivos no te generan evidentemente palabras derivadas. Para eso necesitaríamos un morfema de tipo derivativo. Y luego aquí pues te explica eso, ¿no? Por ejemplo, si digo alumno bueno, alumnos buenos, alumna buena o alumna buena, en todos los casos lo que estoy haciendo siempre son variaciones de una palabra simple. Pasamos a las palabras derivadas. Son palabras que se han formado añadiendo uno o varios morfemas derivativos al lesema. Los morfemas derivativos son los que se llaman los prefijos, los sufijos y los interfijos. Dentro del proceso de derivación se habla, por un lado, de prefijación, cuando se crea una palabra mediante la incorporación de un prefijo. Por ejemplo, en bisabuelo tenemos el lesema abuelo y le hemos añadido el prefijo bis para hacer una palabra nueva. Y por supuesto también tendríamos la sufijación, que es cuando se deriva una palabra añadiendo un sufijo, como por ejemplo puede ser en lealtad el sufijo tad. Aquí tendríamos la palabra simple leal, a la que le habríamos añadido, en este caso, este morfema derivativo sufijo. Bueno, en una palabra podemos encontrar también incluso que se produzcan varios morfemas derivativos a la vez, simultáneamente. En este caso, pues se van uniendo siguiendo un orden. Por ejemplo, en primer lugar se crea una palabra derivada con la unión de un primer morfema derivativo. Por ejemplo, de la palabra rosa podemos sacar la palabra rosal, añadiéndole el sufijo al. O igualmente de la palabra móvil, por ejemplo, pues que vendría de mover, podemos sacar ahí también una palabra derivada. Y luego se produce una segunda fase en la que se añade un nuevo morfema derivativo. Por ejemplo, de Rosaleda, lo que estamos viendo es que ya se había añadido al y ahora se añade también eda. Por lo tanto, una palabra con dos sufijos. Por ejemplo, antes habíamos dicho móvil, pues ahora le añadimos también el prefijo in y nos quedaría una palabra derivada con dos morfemas derivativos que sería inmóvil. En cuanto a las palabras compuestas, pues son aquellas que están formadas por más de un lesema, como mínimo dos lesemas, aunque puede haber incluso casos donde lleven más. Por ejemplo, en la palabra agua-nieve, pues entonces estamos viendo aquí como tenemos dos palabras que son totalmente independientes por sí mismas, agua y nieve, que se unen en una, y entonces pues se forma una palabra que se llama compuesto o un proceso de composición.
Mediodía, pues tenemos lo mismo. Hemos formado una palabra a partir de dos lesemas, que sería medio y día. En la palabra, por ejemplo, limpia parabrisas, tendríamos 3 lesemas en total. También podemos hacer palabras compuestas uniendo dos morfemas gramaticales independientes. Estos morfemas gramaticales independientes también se les llama morfemas libres, que son aquellos que no tienen por qué ir unidos a la palabra a la que acompañan. Por ejemplo, en la palabra por y que, pues tenemos ahí dos morfemas que se trataría prácticamente de una preposición, una conjunción, la unimos y formamos ese compuesto que sería porque. Lo mismo pasaría con la palabra aunque, que viene de aún por un lado y de que por otro. También podemos hablar de los compuestos imperfectos. Son las palabras cuyos componentes se mantienen separados gráficamente y también fonéticamente, por lo que cada uno conserva su acento. Por ejemplo, en la palabra físico-químico, pues podemos ver que normalmente se escribe con un guión para separarlo. O lo mismo pasaría con la palabra político-social, ¿no? Aquí puede haber una cierta duda algunas veces de qué compuestos se escriben por separado y qué compuestos no. Por ejemplo, hispanoamericano se escribe junto todo, pero en otros casos, por ejemplo, teórico-práctico, eso se pone separado por un guión. En otros casos incluso se pone separado en dos palabras, por ejemplo, hombre-rana. Sería un compuesto, pero no llevaría ni siquiera el guión en medio. Eso ya sería la Real Academia de la Lengua la que te dice cómo tienes que escribir cada palabra. Bueno, vamos a hablar de un caso especial de palabras compuestas que sería más complejo, que es aquella en la que se produce a la vez un fenómeno de composición y derivación, pero no son parasintéticas, ¿vale? Esto serían perfectamente palabras compuestas. Mira, vamos a ver que, por ejemplo, en la palabra paraguas, podemos ver que tenemos una composición, para del verbo parar, y luego tenemos agua, ¿no? Pero luego vemos que si yo digo paragüero, lo que estoy haciendo es una palabra nueva que lleva a la vez composición y también el sufijo ero, por lo tanto lleva también derivación, ¿vale? Y luego podemos decir la palabra, por ejemplo, que hemos dicho antes, hispanoamericano, ¿no? ¿Cómo se ha formado hispanoamericano? Pues teníamos por un lado hispano y por otro lado América. Ahí tenemos la palabra hispanoamérica. Pero luego le hemos añadido a la vez el sufijo ano y tenemos la palabra hispanoamericano. Pero aquí se sigue viendo que hay una palabra compuesta en que la podemos dividir perfectamente. Por ejemplo, existiría hispano por un lado y americano por otro. Por lo tanto, se sigue considerando que es palabra compuesta. También incluso podemos encontrar palabras compuestas a partir de palabras derivadas, ¿no? Por ejemplo, si decimos hispanohablante, pues esta palabra se ha formado a partir de la palabra hablante, que era una palabra derivada de hablar, y ahí le han añadido el otro lexema, que sería hispano, y nos ha quedado la palabra hispanohablante. Esta también se considera compuesta por lo mismo que he dicho antes. Tú las puedes separar perfectamente. Puedes decir por un lado hispano y por otro lado hablante. El siguiente tipo de palabras según su formación serían las palabras parasintéticas. Bueno, cuando hablamos de palabras parasintéticas decimos que son aquellas creadas empleando simultáneamente dos procedimientos de creación léxica. Vamos a verlo. Podemos encontrarnos, por lo tanto, estos dos tipos, los compuestos parasintéticos y los derivados parasintéticos. Los compuestos parasintéticos emplean a la vez la composición y la sufijación. Puede aparecer, por ejemplo, la palabra quinceañero. Y algunos me pueden decir, maestro, pero ¿no ha explicado antes que la palabra, por ejemplo, hispanoamericano tenía también composición y sufijo, pero era compuesta, no se considera parasintética? Sí, porque hay una diferencia. En hispanoamericano tú podías separar perfectamente, por un lado hispano y por otro lado americano, por lo tanto eso es una palabra compuesta, pero por ejemplo en quinceañero, como podemos ver, no puedes decir por un lado quince y por otro lado añero. Añero no existe. Ahora lo voy a explicar esto con más detalle. Y en segundo lugar tenemos también los derivados parasintéticos, que son aquellas palabras en las que emplea a la vez prefijo y sufijo, pero que se produce el siguiente fenómeno. A ver, por ejemplo, en atardecer. Si tú le quitas el prefijo a, te queda atardecer, y eso no existe. Si tú le quitas el sufijo ecer, te queda atarde, que tampoco existe. Por lo tanto, esto no se puede decir que sea una palabra derivada de nada. No se puede decir que atardecer sea derivada ni de atarde ni de atardecer. Por lo tanto, esto tiene que ser otra cosa distinta. Esto es una palabra parasintética. Lo vamos a ver en más detalle. Por ejemplo, aquellas palabras parasintéticas que tienen dos raíces o dos lesemas, ¿vale? Y luego después un sufijo. Hemos dicho ya el ejemplo quinceañero. Vemos aquí señalado en rojo el primer lesema de la palabra quinceañero, que viene de 15. Luego tenemos el segundo lesema, que sería año, que viene de la palabra año. Y luego tenemos el sufijo ero. Bueno, el mismo sufijo que te puedes encontrar, por ejemplo, en la palabra marinero. ¿Cuál es el procedimiento para comprobar que es parasintética? Entonces, lo primero que podemos hacer es ver si se puede dividir por la mitad.
para ver si es compuesta. Si la partimos por la mitad nos queda por un lado 15, por otro lado añero. Vemos que añero no existe. Por lo tanto, si yo le quito por ejemplo, si yo le quito el primer lesema, te quedaría añero, eso no existe. Si le quito el sufijo, me quedaría 15 años, eso tampoco existe. Por lo tanto, esto es una palabra parasintética. Aquí te pone algún ejemplo más. Vamos a ver. Podemos pasar a la siguiente, aquí. Tenemos otro tipo de palabras parasintéticas que hemos dicho, las que llevan prefijo, luego llevan la raíz o lesema y luego llevan el sufijo, ¿vale? Entonces, no te puede existir, cuando tú quitas el prefijo o el sufijo, no te puede existir la palabra y entonces parasintética. Por ejemplo, en desalmado, ¿qué es lo que pasaría? Tenemos prefijo des, el lesema al, de alma y el sufijo ado. ¿Qué pasa si yo le quito el prefijo des? Pues me queda almado, eso no existe. ¿Qué pasa si yo le quito el sufijo ado? Me queda desalma. No existe ni una ni otra. Por lo tanto, esto es una palabra parasintética. Enloquecer, por ejemplo. Aquí vemos que viene de la palabra loco, originalmente vendría de loco, pero ¿qué es lo que tenemos? El prefijo en, tenemos aquí el lesema que sería loc, y tendríamos el sufijo ecer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comprobar. Le quito en, me quedaría enloquecer. Eso no existe. Si le quito ecer, ¿qué me quedaría? En loc o en loco. Tampoco existe, pues entonces es parasintética. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en la palabra submarino? Tenemos el prefijo sub, el lexema mar, porque esta palabra es de la familia léxica de mar, y el sufijo ino. Entonces, si yo le quito, por ejemplo, sub, me queda marino. ¿Ves? Esta sí existe. Por lo tanto, yo sí puedo decir en este caso que submarino es derivada de marino. No me existiría, por ejemplo, quitando ino, no me quedaría submar, pero da igual, porque con que ya tenga una forma de la que pueda decir que es derivada, yo ya puedo decir que submarino es derivada de marino, por lo tanto ya no es parasintética, sino que es derivada. En extraconyugal pasa igual. Por ejemplo, no existe extracónyuge, pero sí existe conyugal. Yo puedo decir que extraconyugal es derivada de conyugal, por lo tanto esta palabra no es parasintética. Bueno, aquí tenéis una lista de algunos verbos parasintéticos que se han formado de esta forma, muchas veces con prefijo y sufijo: enganchar, aprisionar, descarrilar, congraciar, excarcelar, pernoctar, repatriar, subyugar, apalear. Todo esto serían ejemplos de verbos hechos por parasíntesis. Un modelo de análisis. Por ejemplo, si nos encontráramos la palabra indudablemente, pues aquí tendríamos que empezar a ver, yo lo primero que pensaría es, originalmente, ¿de qué palabra viene indudablemente? Viene de la palabra duda, ¿no? Entonces aquí vemos en medio que la palabra más pequeñita que habría aquí dentro sería duda, ¿no? Entonces ya estamos viendo que ahí estaría el lesema. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las cosas que están delante, unos morfemas que están delante y otros que están detrás. Entonces, por un lado, in sería un morfema derivativo prefijo, duda sería el lesema, luego nos encontraríamos con los siguientes sufijos: ble, por un lado, y por otro lado, mente. Por lo tanto, aquí tenemos dos sufijos dentro de una misma palabra. No quiere decir que porque esté en mitad, el ble, eso ya significa que eso sea un interfijo, no. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, indudable. Si yo digo indudable, ble sería el sufijo, que es la palabra que yo he añadido, o sea, el morfema que yo he añadido para hacer una palabra nueva. Y mente sería otro sufijo diferente, porque yo puedo decir indudable y también puedo decir indudablemente. Y entonces eso no es un interfijo. El interfijo es otra cosa. Es cuando tú le metes en medio, entre el lesema y el morfema, una partícula o un elemento que no le aporta nada a la palabra, que no le da ningún significado nuevo. Por ejemplo, en cafecito, tú ahí le has metido en medio un ez, porque tienes por un lado café, por otro lado tienes hito, y en medio tienes ahí una c, ¿no? Esa c no aporta a la palabra nada, no aporta una formación nueva de palabra. No puedes decir, por ejemplo, cafez, ¿vale? Entonces eso sí sería un interfijo. No es lo mismo que pasa aquí con ble. Ble sería un sufijo 1 y mente sería un sufijo 2. Y esto sería un adverbio y una palabra derivada. Eso es lo que tendrías que poner en la pregunta 4b de selectividad. En chicarrones, por ejemplo, pues vemos que la palabra viene de chico. Entonces, pues tendríamos por un lado el lexema chic. Aquí tendríamos, por ejemplo, ar, que sería un morfema derivativo interfijo, este sí. On, que sería un morfema derivativo sufijo. Y es, que sería el morfema flexivo de número, que te hace el plural. ¿Por qué en este caso ar sí es un interfijo? Porque si tú dices chicar, eso no existe. Entonces ese ar no te está formando ninguna palabra nueva, no te está aportando ningún significado.
lo que te lo aporta es el on, que le da el significado de aumentativo. El sufijo on que lo encuentra en tantas palabras, ¿vale? Entonces esto sí sería un interfijo porque en este caso sí está en medio y además no le da ningún significado nuevo a la palabra. Y ya está, aquí te vienen unas palabras para analizar y ya está, aquí te viene una bibliografía. Que espero que os haya servido este vídeo para poder repasar para selectividad. Si tenéis alguna duda ya sabéis que me podéis preguntar.